Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque siempre nos preocupamos por la salud física, siempre estamos preocupados cuando tenemos hijos, por ejemplo, de que estén bien alimentados. Nos preocupamos de comer todos los días, que no nos falten los alimentos, pero nos descuidamos muchas veces de la salud mental de nuestros niños, del desarrollo mental de nuestros hijos o el de nosotros mismos. Así que hoy vamos a ver qué cosas deberíamos tener muy presentes para que tengamos salud mental. No se olviden que salud es bienestar, estar bien. Entonces, estar bien mentalmente tiene ciertos requisitos. Para que yo me sienta bien, ¿no es cierto? No debo tener preocupaciones, no debo tener deudas, no debo tener estrés, no debo tener, en fin, nada que perturbe mi estabilidad, mi estar bien mentalmente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar este tema el día de hoy, evaluando cuáles son las causas que producen esa alteración, ese desequilibrio que muchas veces tenemos. Es muy común hoy en día encontrar gente con la famosa depre. Igualmente, nuestra sociedad padece de esa nueva enfermedad llamada estrés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos que desequilibrar nuestra mente? ¿Por qué la gente está apurada, desesperada, colérica, alterada? ¿Por qué? ¿Está bien eso? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué no tenemos paz mental, tranquilidad mental, salud mental? Vamos a verlo el día de hoy. Veamos pues entonces qué nos dicen las Sagradas Escrituras respecto a este tema. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes. Nosotros tenemos muchas veces durante nuestra vida miedo, porque hay cosas más grandes que nosotros que muchas veces escapan a nuestra capacidad de afrontar, como por ejemplo una enfermedad grave, un accidente de tránsito, una actividad laboral peligrosa. Muchas veces tenemos miedo y el Señor nos pide no tener miedo. Igualmente, también en muchas oportunidades caemos en desánimo. Como se dice en criollo, nos tiramos al suelo porque ya no damos más. Nos rendimos ante algunos problemas que tenemos que afrontar. Igualmente el Señor dice, no desmayes. Y así podríamos ir agregando no solamente el tema del miedo, el tema del desánimo, sino también los problemas de deudas, los problemas de sobrecarga laboral, todo tipo de cosas que nos producen angustia, que nos estresan, que nos ponen los nervios de punta. ¿Qué se necesita para tener paz mental? En primer lugar, que el cuerpo esté bien. Si yo tengo un tumor o si yo tengo un accidente y me amputan una pierna, en fin, si tengo cualquier problema físico, eso va a afectar mi tranquilidad, mi estabilidad mental. Un segundo requisito básico es la economía, el estar bien social y económicamente. Tengo que tener los recursos económicos suficientes para afrontar nuestras necesidades básicas, primarias y secundarias. La solvencia económica que me permita a mí dar la satisfacción de la alimentación, del vestido, de la vivienda, de mi familia y la mía propia, pues significa un objetivo y a la vez un problema que lo tenemos muy presente. Si tengo esos recursos, estoy tranquilo. Dentro del aspecto mental, tenemos nosotros nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y tenemos el tema de la memoria, de la inteligencia, de la capacidad para resolver problemas. Así que, por un lado, necesitamos estar bien físicamente, corporalmente. Por otro lado, necesitamos estar bien social y económicamente. Pero también necesitamos estar bien espiritualmente. Necesitamos estar bien con Dios. Porque si nosotros vivimos a espaldas de sus reglas, a espaldas de sus mandatos, si yo soy un ladrón, un asesino,
un violador y eso no me permite dormir tranquilo, entonces lógicamente esa inestabilidad espiritual, ese problema espiritual que no me deja tranquilo, que me está carcomiendo el alma, eso también afecta la estabilidad mental. Y entonces si yo no tengo bien esos otros tres aspectos, físico, socioeconómico y espiritual, entonces mi mente no va a estar tranquila, no va a estar bien. Sin embargo, el Señor acude a nosotros y dice, no tengas miedo, no te desanimes, no te estreses, no te desesperes. Yo estoy contigo, yo te sostendré. Cuando te caigas, yo te levantaré, te daré fuerzas para que te levantes. No olvidemos eso. Él está ahí, siempre listo a ayudarte. Pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que pedir su ayuda. Si tú vives a espaldas de Él, lógicamente es posible que Él tampoco se meta contigo. Si tú no quieres acudir a Él, no quieres saber nada con Él, como un hijo, igual con su padre, es igual. Si un hijo no quiere saber nada con su padre, le ha dicho, papá, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti, no te metas en mi vida. Bueno, papá, ¿para qué, hijo? No me voy a meter, ¿no? Pero si al contrario, el hijo siempre acude y le dice, papá, tengo este problema, ¿tú qué me aconsejas? Entonces, papá siempre va a estar listo, ¿no? A darte un consejo, una ayuda, siempre. Es igual nuestro Señor, no lo olvidemos. Isaías capítulo 26, versículo 33. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que acabamos de escuchar es muy importante. Nos dice, primero Isaías, que todo depende de dónde están tus pensamientos. Si tus pensamientos perseveran en Dios, si tú estás conectado con Dios, siempre estás pensando en Dios, cumpliendo sus mandamientos, etc., entonces el Señor te va a dar paz, no te va a abandonar. Lo que acabamos de decir hace un momento, un padre no abandona a sus hijos si el hijo siempre está comunicado con el padre. El papá, cuando está muy ancianito, requiere muchas veces pues que sus hijos estén visitándole, llevándole sus alimentos, sus medicamentos, en fin. Y ese papá estará dispuesto absolutamente a ayudar a sus hijos en cualquier problema que tengan. De tal manera que si tú estás comunicado con el Señor, si estás con el Espíritu del Señor, entonces eso automáticamente te da esa garantía, no solamente de la paz que se necesita, sino que el fruto de tener el Espíritu de Dios en ti es como acá nos está mencionando: caridad, gozo, paz, que ya hemos mencionado, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nada podrá impedir que Dios te dé esto. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y el rey Salomón envió a buscar a Hirán de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. La lectura nos enseña algo muy interesante, muy interesante. No solamente tenemos en el aspecto mental el problema de las emociones y los sentimientos, sino también en la mente está el tema de la inteligencia, el tema de la personalidad, todos esos aspectos que tienen que ver justamente con la psicología, ¿no? Y bueno, acá estamos hablando de las aptitudes, de las habilidades, de las capacidades que tiene una persona. Nosotros creemos
que lo que hemos logrado en la vida, nuestras capacidades, nuestras habilidades, todo nuestro poder mental, es algo que nosotros lo desarrollamos y claro, por eso mismo no necesitamos que exista un Dios, porque todo lo que he logrado en la vida lo he logrado por mí mismo y yo mismo he estudiado, yo mismo he ido a la universidad, etcétera, y yo soy lo que soy gracias a mi esfuerzo. O sea, nosotros tenemos la tendencia a pensar que nuestro desarrollo mental, todos los aspectos de nuestra mente, lo hemos logrado por nosotros mismos. Y no es así. Desde antes que nosotros naciéramos, ya el Señor tenía un plan para ti, para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, como tiene un plan, pues te da ciertos dones. Porque no te puede mandar a una batalla, no va a pretender que en su plan tú seas un guerrero y te da pues habilidades para la pintura, ¿no? No cuadra. Así que, de acuerdo al plan que el Señor te da, tú tienes ciertas habilidades. Por eso, ojo, cuando tú quieres saber cuál es el plan que Dios me ha dado, averigua cuáles son tus habilidades, cuáles son las armas que Dios te ha dado. Y ahí vas a descubrir el plan que Él tiene para ti. ¿Ok? Bueno, pues en este caso es muy interesante porque el rey Salomón llama a un personaje que le han pasado la voz, que es un maestro, es un artista, hace obras maravillosas y lo manda a llamar para que le haga esos trabajos en su reino. ¿Y quién es este señor? ¿Quién es Hiram? Hiram es una persona que jamás nadie podría pensar que podría hacer tales cosas. Es hijo de una viuda. Nosotros sabemos que desde la antigüedad la mujer de por sí estaba relegada a un segundo plano. Dependía totalmente, si era casada por supuesto, de su esposo. Pero si ese esposo había fallecido, entonces esa viuda quedaba desamparada. Entonces había una situación muy delicada con este tipo de personas. Las viudas entonces eran consideradas alguien a quien uno tenía que dar misericordia, que necesitaba mucho apoyo, porque estaban desamparados en el mundo. Y si alguien no les daba a ellas, pues estaban al aire. Bueno, Hiram era hijo de una viuda y su padre era de Tiro, un pueblo alejado. Así que nadie podría imaginarse que de allí un hijo de esas personas pudiera tener tanta habilidad, tanto arte. Y sin embargo, ahí vemos nítidamente cómo es que el Señor ya le había dado esos dones para que un día él fuera a desarrollar ese arte en palacio, que iba a ser necesitado por el famosísimo, por el sabio rey Salomón. Salmo capítulo 15, versículo 2. El que anda en integridad y practica la justicia tiene un corazón sincero. Bueno, acá no hay mucho que decir, está muy preciso y concreto. El Señor quiere integridad. Ser íntegro significa cumplir con todas las normas y los deseos de nuestro Señor. Dentro de ello está justamente la justicia, ¿no? El ser justo. Bueno, quien tiene todas estas cosas es porque tiene un buen corazón. Y eso es lo que al Señor le interesa, tu corazón. ¿Ok? Si tu corazón está limpio, si tienes un buen corazón, entonces tendrás una buena habitación preparada para que entre el Señor en ti. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. Clarísimo. En la primera diapositiva veíamos eso, que al que está haciendo las cosas bien, al que está conectado con el Señor, al que tiene su pensamiento siempre conectado con el Señor nos da paz. Y ahora estamos corroborando eso porque justamente Jesús vino a este planeta trayendo el secreto de la felicidad, el secreto de regresar a la casa del Padre. ¿No es cierto? Que es el amor, nosotros lo sabemos. Y bueno, a todas esas personas Jesús le dice, yo les doy mi paz. Por lo tanto, no se preocupen, no se desanimen, no se estresen, no se desesperen, nunca.
yo me encargaré de darles la paz. Pero otra vez, insisto, tú tienes que buscar a Jesús y Él te dará la paz. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y abrumados por la carga, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que terminamos con un mensaje de esperanza. Nuestra mente en la vida moderna tiene muchas preocupaciones. La vida moderna nos ha traído a una situación mental que jamás la teníamos. El campesino, hace unos 200 años o 300 años atrás, vivía tranquilamente en su pueblito. Todo era una paz. Aún ahora, la gente que vive en el campo vive una situación de tranquilidad que cuando tú alguna vez tienes la oportunidad de ir a visitar esos pueblitos y quedarte ahí unos días, tú dices, tú sientes la paz, la tranquilidad, sientes que el tiempo no corre, que el día demora un montón y tienes tiempo para todo. Mientras que acá en la ciudad estamos permanentemente apurados, estresados y preocupados, asustados, angustiados o deprimidos, abrumados. Y entonces ahí es donde aparece Jesús. Y si tú permanentemente te alimentas de su palabra, vas a revivir esta experiencia donde Él te dice, vengan a mí todos los que están cansados, agotados, abrumados. Y te da una imagen muy bonita. El yugo es un instrumento que se usa en el campo, el cual se coloca sobre dos toros para que ambos dos toros estén, digamos, con su cabeza ahí atados a ese yugo, y ambos dos pueden sumar sus fuerzas para que el arado haga el surco en la tierra. Un solo toro sufriría mucho en abrir ese surco, en cumplir su trabajo. Pero la fuerza de los dos toros permite fácilmente abrir el surco y el campesino simplemente solo dirige la línea del surco. Esa figura es muy bonita porque eso es lo que te dice Jesús. Ven y carga mi yugo, dice. Imagínate que Jesús esté en uno de los puntos del yugo y necesita otra persona más. Hay un refrán que dice, entre dos la pena es menos atroz, ¿no? Bueno, es más o menos lo mismo. Jesús te está diciendo, ven y carga mi yugo, que mi yugo es ligero, pero entre los dos, conmigo a tu lado, te ayudaré a cumplir tu tarea, a cumplir tu trabajo. Así que, mis queridos hermanos, ya sabemos, ya conocemos cuál es el secreto de tener una paz mental, de tener salud mental, tranquilidad, bienestar mental. Trataremos de que nuestro cuerpo esté bien. Trataremos de tener una economía y una vida social bien. Pero sobre todo, trataremos de que nuestro espíritu esté bien, conectado con nuestro Señor, unido a Jesús, cargando el yugo de Jesús. Tenemos mucho que aprender de Él. Por eso mismo, no te olvides nunca de leer la Biblia, de leer a Jesús. Pégate a Él. Él, de una u otra manera, te va a abrir los ojos para que veas la solución a los problemas que tú tienes. Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Es parte de la vida, pero justamente la solución está ahí, al alcance de tu mano, al alcance de tu mente. Jesús es la solución. Un buen fin de semana. Bendiciones. Gracias.
El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.